Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, a los que se conectan desde diferentes partes de esta galaxia y a las personas que nos acompañan hoy en este espacio. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos acompañan, que conversemos un ratico de lo que tanto nos gusta, hablar un poquito de música, de historias de vida, de lo que nos une, lo que nos permite juntarnos con otros. Esta es la primera de 3 encuentros que vamos a tener de la gira del Grito. Voy a leer una pequeña introducción que nos permitirá iniciar este encuentro y entender el espíritu que hay detrás de él. Este encuentro se llama Pata y Puño. El encuentro se llama Pata y Puño porque es una oportunidad única para explorar las intersecciones que hay entre la música punk, la identidad colectiva, los territorios y la salud mental. Al reunir un baterista y caminante guía del punk como Caliche, junto a un bajista, productor musical, ojo audiovisual como Gabo, también artista del punk, buscamos visibilizar el papel fundamental que ha jugado esta expresión en los procesos de resistencia y construcción de la identidad en la área metropolitana. El punk es directo, el punk se enoja, el punk no necesita de muchos acordes para narrar lo que ve o para qué juntarnos, ¿cierto? De eso se trata todo esto, de reconocernos como otro y juntarse con otros. En un contexto donde la salud mental es un tema cada vez más relevante, donde el acceso a la educación emocional y la amplia cobertura de servicios de salud mental parece cada vez más inalcanzable para nuestras ciudades, este encuentro se convierte en un espacio para reflexionar sobre cómo las experiencias musicales pueden influir en nuestro bienestar emocional. La música punk en particular ha sido históricamente asociada con la expresión de emociones intensas, de esas búsquedas de identidad. Al pillar las experiencias de este par de participantes vamos a poder comprender cómo la música ha servido como una válvula de escape, un mecanismo de afrontamiento y una fuente de empoderamiento para muchas personas en nuestro territorio y en otros territorios. Además de su relevancia para la salud mental, también este encuentro contribuye a la preservación de ese patrimonio cultural de nuestra ciudad extendida, eso que la institucionalidad y la gente en la calle menciona o llama como área metropolitana del Valle de Aburrá. Al documentar estas historias y las experiencias de este par, estamos también rescatando un capítulo importante de la historia de la ciudad y entendiendo cómo no fue algo que pasó, sino algo que sigue pasando hoy en día. Este video podcast no solo será un registro de un momento específico en este tiempo, sino también una herramienta educativa para las generaciones actuales, quienes podrán conocer el legado de aquellos que luchan con la distorsión de una guitarra por construir una comunidad más justa, más equitativa. Pata y Puño busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre el papel de la música en la sociedad, así como promover la importancia de la salud mental y la memoria cultural. Para hacer, necesitamos caminar e ir contándolo. Listo, eso es un poco la introducción de lo que teníamos. Bienvenidos, este podcast se llama Grita lo que sientes, es el podcast que hacemos desde la Escuela Nacional del Grito para hablar de música, de salud mental, de encontrarnos con el otro. Y hoy tenemos un par de invitados en este espacio. Agradecemos también a Ciudad Frecuencia y el Barrio Castilla por recibirnos el día de hoy. Este es un lugar en el que nos encontramos siempre para cantar con un montón de artistas. Ahorita con Caliche estamos hablando de conciertos que hemos vivido en este lugar. Ahorita con Caliche ahorita conversaremos también del tema. Además, desde aquí se planea y se ejecuta proyectos como los festivales sonados en Medellín. Gracias por prestarnos los juguetes también para hacer esto posible. Y este encuentro que lleva por nombre Pata y Puño hace parte de 3 sesiones del proyecto Gira del Grito, que nos tendrá en septiembre hablando sobre pertenecer, sobre fútbol y música. Y en el mes de octubre vamos a estar hablando sobre tatuaje, sobre música y sobre el cuerpo, en un encuentro que se llama Tinta de Acorde. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pero también además es apoyado por Zoom Latinoamérica, por Musical Cedar, por la revista Bombea, por Audio Diseño Gráfico y por Cocorota Inc., ¿cierto? Esto lo logramos también gracias a la convocatoria Jóvenes por el Cambio. Por eso hay 3 jóvenes aquí, parados dando olor al día de hoy. Mentira, no, seguramente aquí no somos tan jóvenes, pero sí hay unos chiques mucho más jóvenes que nosotros detrás de este parche. Melissa Peña, Alejo Quintero, José Molina de la Escuela Nacional del Grito, a nuestra psicóloga acompañante Tati, a Eli también de la escuela, a todos los que están aquí, bienvenidos, gracias por estar aquí. La dinámica va a ser muy sencilla, va a ser simplemente una conversación entre estos 3 seres que hay acá sobre la música que han escuchado toda la vida. Voy a procurar hacer preguntas cortas para darle más tiempo a la respuesta, a tener el tema lo más abierto que podamos y expandirnos hasta donde consideremos pertinente en este encuentro. ¿Listo? Miremos cómo hacemos para poner a conversar estos 2 conceptos como el punk y la salud mental. Y obviamente por eso llamamos este encuentro Pata y Puño. ¿Listo? Bienvenidos.
Bueno, presentémonos para arrancar. Arranquemos con Caliche y con Gabo, y después me presento yo y presento a la escuela. Simplemente creo que hagamos una ronda pequeña de presentaciones muy relajadas, donde cada uno cuente un poquito de su historia con el punk, en qué esquina lo alcanzó el punk, cómo llegó a él, y si recuerdan la primera vez que escucharon un acorde de punk, qué sintieron. Si quieres arrancar vos, Caliche. Bueno, yo soy Caleche, baterista de la agrupación Desadaptados. Toda la vida he vivido aquí en el barrio Castilla. Hago parte también de la Corporación Cultural Taller Arte, que es un taller de escultura popular, donde trabajamos con las comunidades más pobres de la periferia de este sector. En este momento estoy liderando un proyecto que se llama Caminatas PUN, es un recorrido por el barrio Castilla, y Aula PUN, que es un proceso pedagógico donde estamos asumiendo la música como constructora de identidad, como constructora de memoria. Los encuentros son todos los viernes de 6 a 9, todo estaba corriendo. He vivido toda la vida en el barrio Castilla. La primera vez que escuché PUN fue 2 cuadras aquí abajo por esta misma carrera, que es la carrera 68. Yo vivía en la carrera 94, y estando en una fiesta de unos 15 de una amiga de la cuadra, estábamos en la fiesta y por la noche llegaban los rockeros del barrio, una galladita que llamaban los Ramones, le decían a ellos, y llegaron al baile por la noche y se tomaron el baile, comenzaron a poner su propia música y pusieron un disco de Ramones. Y claro, eso fue un rompimiento de una, porque empezaron a bailar, eso nadie había visto eso en el baile. Entonces fue muy conmovedor, bueno, yo brincando, la música, el mismo nombre del grupo, Ramones. Nosotros la única referencia que teníamos era Don Ramón, porque éramos niños. Entonces eso, claro, nos provocó mucha risa, pero siempre me tocó, porque nunca me olvidé de eso, y siempre los Ramones, desde ahí empecé ya como a escuchar música rock y acercarme un poquito más al rock. Bacano, gracias, Caliche. Mera historia. Gabo, la lleva. Bueno, yo soy Gabriel Arango, toda la vida he vivido en Caldas y pues bueno, soy profesor, soy psicólogo, camello pues como entre lo público y lo privado de varias maneras. Trabajo con cine también hace un montón de años, tengo ahí un privilegio como con el oído bacano, o no sé si es una maldición, pero pues bueno, terminé por algunos asuntos asumiendo que mi sentido era mucho escuchar, y pues eso me ha servido en la vida para entender un montón como de las dinámicas, la música, el territorio, la vida, al otro, ¿cierto? Ha sido como también en gran parte de mi formación profesional como psicólogo, es escuchar. Cómo llega el punk a mi vida es súper particular, porque mi papá trabajaba en una carnicería y mi mamá trabajaba en una panadería. Y los punqueros, los rockeros en esa época, los vieja guardia, ¿cierto? Gente que escuchaba mucha música de los 70s y de los 80s, que no eran especialmente radicales, ¿cierto? Iban desde el rock clásico y les iban llegando bandas que en su momento en los 80s eran como las bandas importantes del punk de finales de los 70. Se parchaban allá. Yo era un niño que transitaba entre la carnicería y la panadería, y ellos se parchaban allá en las noches y yo pillaba y escuchaba las músicas que ellos ponían y también cómo se comportaban. Creo que tú conociste a muchos, a Livancho, Sí. a Ramón, a La Crema, al Chu, muchos de ellos ya difuntos, pero los vieja guardia del pueblo, ¿cierto? Y entonces a mí me toca el rock, no necesariamente el punk, me toca el rock primero, desde que esos manes que parchaban allá, cuando mi mamá iba a cerrar la panadería donde trabajaba, las empanaditas que quedaban, se las daba a los muchachos porque estaban muy flacos. Entonces, yo tendría 8 o 9 años, empecé a tener como un vínculo bacano, me sentía muy identificado de alguna forma con la gente que parchaba como con esa libertad. Y ahí empezamos a hacernos amigos, y en algún momento, sin ninguna pena, a Iván y a Memo, que era otro de los parceros, me van a prestar música. Y me prestaron, recuerdo que Memo me prestó un cassette por un lado de La Polla y Escorbuto, Iván me prestó un cassette por un lado de Bauhaus y de Seduction de Banches. O sea, me pusieron todo el color de la música, claro, y ya.
¿sí o qué? Ahí se rompe todo y ya empieza a ver como otra forma de entender la música, porque pensaba en ese momento, estas bandas nunca van a salir en televisión, estas bandas nunca las voy a ver, pero suena muy chimba. Y ahí. Severo, gracias, Gabo. ¿En qué año más o menos fue esa historia que narraste de la empanada? 88, 89. Y la tuya, 84. 84. Bueno, viajemos en el tiempo un ratico, porque yo soy un poquito más chiquito que ustedes. Tampoco soy de los jóvenes, pero sí. Básicamente, yo me encontré con el punk porque me empecé a dar cuenta que las músicas que yo escuchaba tenían una historia previa. O sea, a mí me empezaron a llegar artistas del rock latino tipo Todos Tus Muertos, que mezclaba un montón de sonidos, que tenía reggae, que tenía algo de ska, que tenía punk, que tenía algo de hardcore incluso. Me empezaron a llegar de sonidos del sur, como lo que pasaba en ese momento con los Cadillacs también, ¿cierto? 96, 97 por ahí. Y empecé a preguntarme por eso otro que había, o sea, eso de dónde viene, y me empecé a encontrar otras cosas que me empezaron como a abrir la cabeza, y me encontré con el punk, y fue como, yo conocía esto, lo venía escuchando toda la vida, no sabía que llamaba así, ¿cierto? Y después me di cuenta que en Medellín llevan haciendo eso hace mucho rato, pues, ¿cierto? Y ya por ahí, con el rato me empecé a encontrar personas como ustedes que le dieron cara a esas historias que yo había escuchado de lo que pasaba en el punk de Medellín. Entonces, de alguna manera me llegó eso que ustedes vivieron como una narración que iba de voz en voz y de caseto en caseto entre los amigos del colegio. Y la música me terminó llevando a otros espacios, el espacio me terminó llevando a lo que hoy es un junte de un montón de gente que se llama la Escuela Nacional del Grito, que como les contaba hace un rato a los compañeros que están acá, pero básicamente es una organización que junta a diferentes profesionales de diferentes áreas con psicólogos para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio de los jóvenes, utilizando estos encuentros para poder ganar herramientas para transitar por la vida, ¿cierto? Y para contar historias. Y esa historia, quiero que arranquemos por ahí, pues como el desarrollo de esta conversación, y es que hablemos como de punk y territorio. Yo quiero preguntarle a Caliche cómo el punk se convirtió en una forma para marcar el territorio y la comuna. Contame un poquitico de ese proceso, o qué pasaba en ese momento cuando llegó el punk a tu vida, Caliche. A ver, a principios del año 80, Castilla, habían muchas galladas, o sea, grupos de amigos alrededor de la música, ¿sí o no? Del rock en general. Y todos vivíamos el territorio libremente. En la gallada no habían confrontaciones tan fuertes. Entonces había una nota, que es un baile de rock, así se llamaban, notas o sollis, una en Pedregal, en Florencia, en Santander, qué sé yo, y todos arrancábamos para allá para ese baile. En esos bailes nos encontramos 100, 150 jóvenes, entre mujeres y chicos, ¿sí o no? Eso causaba mucha impresión en la gente porque la gente no estaba acostumbrada a eso. Entonces, ¿qué decían? Uy, entonces ese montón de peludos y peludas allá con la luz oscura, ¿quién sabe qué estarán haciendo? Y ya muchas veces llamaban a la policía. No, pero era una época donde todos vivíamos de una forma, como te digo, muy inocentemente, no habían problemas así como de drogadicción fuerte ni nada, y la idea era disfrutar la música, y disfrutábamos todos los géneros musicales, ponían ritmos de blues, hard rock, qué sé yo, metal, todos los géneros de rock, los bailábamos y los disfrutábamos en esos bailes. Pero cuando llega el punk, comienzan a haber ya unas diferencias. El punk llega con una idea mucho más territorial, mucho más territorial. Entonces las galladas que eran de rockeros se fragmentaron y se convirtieron muchas se diluyeron y otras pasaron a convertirse en galladas de punk. Pero ya éramos mínimos, ya éramos pocos los que éramos de esas galladas. Y el punk venía con una idea muy territorial. Entonces las galladas se ubicaban en algún sector, en algún parche, cada una tenía como su lugar de encuentro. Y eran muy celosas con eso de que la otra gallada fuera a visitarlos, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, las galladas, por ejemplo, es que vienen se van a llevar las chicas, van a enamorar las chicas, que no sé qué. Y habían confrontaciones muy fuertes en los bailes, porque nosotros estamos haciendo el baile, nosotros somos los dueños del parche, entonces lo monopolizamos, entonces llegamos al pogo y nos daban la pela. Y había mucha territorialidad, con el punk se vivió mucho eso, ¿sí o no? Pero también nos dio un sentido de identidad también territorial, porque el barrio se convirtió como también una insignia de nosotros, donde íbamos, somos de Castilla, era como importante nombrar eso, ¿cierto? Nos daba una identidad también. Y luego esa territorialidad se fue perdiendo, ese sentido de territorialidad se fue perdiendo a causa de la misma violencia que estuvimos viviendo en el barrio. Cada gallada tenía su lugar donde encontrarse, un lugar oscuro, solitario, un extramuro donde parchar. Pero ya cuando a principios de los años 90
La persecución con Pablo Escobar era tan fuerte. En el barrio estaba el bloque de búsqueda que entraba a buscar a Pablo, estaban los matones. Entonces ya se hace en una esquina, en una cancha solitaria y oscura, se convertía en un peligro. Uno se convertía ya en un blanco para los actores armados. Entonces tuvimos que salir del barrio. En los años 90, en la ciudad de Medellín, yo creo que se dio un proceso de movilidad urbana muy fuerte y de desplazamiento intraurbano. La gente de los barrios populares que llevaban 38 años viviendo en el barrio, que dijeron, no, vendamos la casa, alquilémosla porque nos van a matar el hijo. Ya mataron el hijo de doña Esther, vea, sigue el de nosotros, qué miedo. Entonces la gente comenzó a salir de los barrios. Igualmente a los rockeros nos tocó pasar lo mismo, salir de los barrios, buscar lugares ya no solitarios, ya no solos, sino lugares más neutrales, más seguros. ¿Y cuáles eran esos lugares? El centro de la ciudad, que estaba lleno de gente. Yo me acuerdo mucho del parche punk que se hacía ahí, como por el Pablo Tobón, ahí como en la playa. Siempre hay un Hubieron varios lugares donde hacíamos, uno en la banca, que eran todo con Girardot, con la playa. Nosotros nos hacíamos más abajito en la acera de un banco. Ajá. Y ese era el parche, ¿sí o no? Entonces ese sentido de territorialidad se perdió dentro del punk. Y no, y hasta ahí vamos. Gabo, ahí hablamos de las lógicas territoriales de una ciudad, ¿sí o qué? Pero viviste una experiencia muy distinta porque de alguna manera tenías otro territorio habitado ahí en Caldas. ¿Cómo era la vuelta allá? Y muchos de los que estábamos por fuera como de la ciudad, en pueblos, no solamente acá, también en Guarne, en Río Negro, en Amagá, en La Estrella, era otra dinámica totalmente distinta. Porque a pesar de que no estábamos viviendo esos factores de violencia intraurbana, ¿cierto? En los municipios, gracias a un estatuto de seguridad, apareció una policía política. Y se junta la policía política que se llamaba Seguridad y Control para su momento, ¿cierto? Que eran, o sea, no tenían nada que ver con las fuerzas militares, ¿cierto? Pero eran un organismo y un mecanismo de represión impresionante. Ellos estaban más en los pueblos. Y se junta ese estatuto junto con la godarria tan típica de los municipios, sobre todo de nuestro departamento. Entonces hay una extra satanización, yo no llamaría solo satanización, extra satanización del distinto, ¿cierto? Y el distinto era el greñudo, el distinto era cualquiera que no se alineara. Entonces, nuestro desplazamiento fue mucho más hacia los extramuros, pero los extramuros de nosotros eran los tanques del agua que surtían el municipio, las salidas del municipio, la Clara, la Corrala, ¿cierto? Donde podíamos ir a parcharnos con la graveta, a fumarnos un bareto, llevar una guitarra acústica, ¿cierto? Y sentirnos seguros, porque fijo que llegabas al pueblo, pueblos pequeños, o sea, estamos hablando para ese momento, finales de los 80, principios de los 90, municipio de 32,000 habitantes y ahorita casi llegamos a los 100,000 habitantes, con unas dinámicas muy complejas con respecto a la diferencia. Era el pueblo de trabajadores de la locería colombiana y cualquier cosa rara daba susto, ¿cierto? Y estaba vinculada también con muchos asuntos. Yo recuerdo que incluso algunas veces cuando a nosotros nos hacían la raqueta, en los bolsos se encontraban libros y los libros eran normal para la época en la que vivíamos, la música que escuchábamos, tener a Gonzalo Arango, tener a Nietzsche o tener a Baudelaire, cualquier cosa, ¿cierto? Para un policía medianamente informado era terrorista, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que alguna vez nos metieron la pateada del putas y las 24 respectivas porque nos encontraban literatura de los nadaístas. Y el oficial a cargo del operativo sabía eso, ¿cierto? Que ese tal Gonzalo Arango básicamente era un terrorista intelectual. Entonces sí eran otras dinámicas totalmente distintas y que impactaban mucho en la familia, ¿cierto? Porque pues igual todos bajábamos al centro y en el centro uno es nadie y es una chimba, pero en el pueblo cualquier ventana que se abre sabe que usted es el hijo de tan o el sobrino de tan, y estaba el teléfono, y estaba el chismorreo, y estaba a la salida de misa, vea, es que este muchacho
está espero podrido. Ya es operativo. Sí, otras dinámicas totalmente distintas, que nos obligó a nosotros, a muchos del parche, a habitar los espacios más desde la ruralidad, ¿cierto? Y pues, y otros fenómenos, pues, como además de, llamémoslo como de discordia entre nosotros mismos por eso, porque algunos decían, no, vamos a frentear el corte y vamos a parchar en el parque, pero sabíamos que no se podía. Entonces algunos frenteaban y las 24 para la cana. Ajá. ¿Cierto? Nosotros teníamos una celda que era siempre como la de los jóvenes, la 15. Y a la 15 iban todos los jóvenes. Entonces no era nada raro que los que estaban parchados allá en el parque terminaran ahí y los que nos agarraban en cualquier extramuro termináramos ahí. Entonces todos éramos cagados de la risa, pero sí había como otra dinámica muy distinta a la de la ciudad. Les aprovecho y pregunto por eso y por ese sentido de comunidad de alguna manera que ustedes mencionan, ¿cierto? Desde parte de la gallada o el tener un lugar donde llegar, donde sabías que habitaban personas con las que tenían como temas, digamos, en común. ¿Se sintieron alguna vez protegidos frente a ese mundo agreste que habitaban por ese sentido de comunidad, por ese sentido de ser parte de una manada? Obvio, era la segunda familia, uno con la familia no se encontraba. Ajá. Pero uno estaba en la casa, pero no lo encontraba, uno tenía otras prácticas, otras formas de ser. Y uno buscó la familia de la calle, donde realmente podía ser uno como quería uno ser. En la casa uno no podía ser como uno era, como uno quería ser. Con los amigos, uno era un príncipe, uno era un rey en el parche, ¿cierto? Era respetado, era admirado por lo que uno hacía. Entonces la gallada fue fundamental porque fue nuestro refugio. En un momento en que los jóvenes eran infravalorados en la sociedad, no tenían con quién conversar, no eran tenidos en cuenta, en la gallada nosotros podíamos hablar de temas temas juveniles, ¿sí o no? Del sexo, de las cosas cotidianas, también de los ritmos musicales. ¿A usted gusta más el hardcore? A mí más el ska, a mí más el qué sé yo. Entonces podíamos conversar y era un lugar de encuentro donde podíamos ser, que eso fue lo importante, yo creo. Claro, Gabo, y de pronto dentro de ese refugio, de ese combo, ¿qué rituales de alguna manera habían ahí que también configuraban ese grupo? ¿Qué pasaba ahí que te permitía sentirte parte de eso que estaba pasando allí? Pues como que uno de los mecanismos articuladores siempre era la música. Entonces era una chimba cuando alguien llegaba con un caseto nuevo. Mira lo que me conseguí. Mira lo que me conseguí. Puta, entonces eso generaba diálogos, discusiones, encuentros, desencuentros. Yo recuerdo alguna vez que alguien llegó con un caseto de Stranglers bien grabado. Eso era y uno difícil, fue, claro. puta, mira cómo suena el bajo. No, pero pilla las voces. Y había otro que decía, no, a mí me gusta más Podrido, que a mí me gusta más GBH y tal. Pero se generaban ahí unas discusiones que tocaban, como dice Caliche, todo el universo de posibilidades. Y era muy distinto porque, o sea, uno habitaba esos espacios, o en mi caso sobre todo como en las noches, pero al otro día uno iba al colegio. Y en el colegio uno se parchaba a hablar con la otra gente y como que no le encontraba sentido a sus cosas, ¿cierto? No, todo el mundo estaba ya hizo la tarea. Y uno, no, pero esta gente no habla nada chimba. Hay una cultura ahí como de valores. Exacto, también. En esos encuentros del underground y de los parches de las notas, entonces pasaba de todo. Me acuerdo con el England, por ejemplo. El England ya estaba cucho desde que uno estaba chiquito. Como el Care 9. Sí, como el Care 9. Nació viejo. Sí, nacieron viejos. Y manes, parce, mucho más adultos que todo el mundo y siempre estaban dispuestos a rotarle a uno un vinilo. Ustedes saben que ustedes son eso para mucha gente en este momento. Viejos. Sí. No, los manes esos que toda la vida han estado en estado y viejos. Lo que decís, es importante lo que decís lo que pasaba en el colegio, porque uno en el colegio era el raro, el extraño, ¿cierto? Sí, sí. Y yo ahora en el taller pues, que estaba hablando de eso. Yo escribí un capítulo de algo que estoy haciendo que hablo del PUN como educación política. Y para mí el PUN me educó de una forma de que el colegio no lo hubiera hecho, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿a mí para qué me sirvió qué puta estudiar los fraccionarios? ¿Cierto? Todo ese tiempo que le dediqué a eso, yo vi en cabecidura para las matemáticas. Fue puta, habilitar materias por los fraccionarios y esto y lo otro.
¿Y por qué no nos posibilitaron otras formas de ser dentro del colegio? Total. Yo hablaba de que nosotros, ahora les puse a escuchar una canción de Leucemia que llama "Al colegio no voy más", y hacía relación con con la canción de Pene, "No más clases". Nosotros en los 80 comenzamos a rechazar mucho lo que era la educación, pero no era porque no queríamos estudiar, porque fuéramos brutos, tuviéramos pereza, no. Era porque estábamos rechazando el modelo educativo, ¿cierto? Porque no nos proporcionaba lo que realmente necesitábamos para la vida cotidiana. Entonces, a través del PUN me enseñó muchas cosas que la educación, que el colegio no me lo iba a enseñar. A través de los fanzines del PUM me comencé a entender que era un colectivo que luchaban en Europa en contra de la bisección, en contra del armamentismo y en contra de un montón de cosas que aquí no se hablaba. Ajá. Entonces el PUM en cierta forma me comenzó a abrir el mundo en temáticas, en cosas que los compañeros del colegio, yo los veía y no, que son retrasados. Sí, Uno claro. se veía a la vanguardia. Nosotros tenemos otras músicas, sabemos de otras cosas, y uno era como la vanguardia dentro del colegio, ¿sí me entendés? Y eso fue muy importante porque nos ha posibilitado, como te digo, una educación que ni siquiera las universidades se permitían educarlo en esa manera a uno, una manera práctica. Epa. Claro, simplemente como para continuar esa conversación, parce, ahí estamos hablando también como de un ejercicio de resistencia, pero además de empoderarnos De conciencia y de política y también. de ¿Sí o política. qué? Yo recuerdo mucho, perdón, Tao, Dale. lo que hizo Narcosis en mí. ¿Sí o qué? Porque me llevó a escribir ensayos para mis clases de filosofía. ¿Cierto? Entonces mis ensayos eran los ensayos de un man como que estaba por fuera de toda la norma, porque, ok, hay que destruir para volver a construir. Entonces el profe de filosofía, que casualmente también se llamaba Gabriel, me decía, esas son reflexiones muy profundas que no, los chicos en los colegios no hacen. No, sí. Sí, ok, y él se empezó como a interesar un toque en el asunto. El profe de filosofía me decía, ¿y usted por qué en la camiseta del colegio tiene una cosa que dice hoy Poloi? Ah, eso es una banda polaca. ¿Y usted entiende polaco? No. Pero sí me pillo en los fanzines, sí me pillo en los sencillitos y en las fotocopias, porque éramos coleccionistas de fotocopias para pegar en el cuarto. Sí me pillo que hay unas búsquedas, o sea, sí me entiende que hay toda una subcultura que está hablando mucho más de lo que nos está dando la educación tradicional. Y había gente que, claro, lo veía uno rarísimo, como este man, ¿para qué tiene que pensar eso? Vaya de pa' misa. No. Piensen todos, pero es difícil, pues. Claro, y ese empoderamiento político, esos ejercicios de resistencia, ¿cómo aportan a la salud mental, parce? O sea, vos, ¿cómo desde tu conocimiento, de tu camino como punk, y obviamente como psicólogo, cómo puedes juntar esos dos momentos o esos espacios? Es que somos una sociedad donde los hombres no lloran, donde las mujeres obedecen, donde el empresario es el modelo, ¿cierto? Y entonces esas músicas y esas reflexiones que esas músicas empezaron a generar en nosotros hicieron que se tuviera que romper ese paradigma. Y era muy molesto para la sociedad que un culicagao estuviera opinando contra la religión, contra el Estado, pero que además de eso tuviera argumentos, porque desde esa construcción artística de otros, que podía ser muy cruda o muy elaborada, depende del género que estuviéramos escuchando, habían reflexiones muy profundas que también le pertenecían a las generaciones jóvenes, que dieron fe de movimientos como el movimiento punk inicial británico, que fue básicamente una revolución contra todo el sistema preestablecido por Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos emocionábamos, tramitábamos, éramos capaces de discutir y de discutir argumentando. Claro, había veces que a los gritos, pero también se argumentaba. Ay, es que, ¿usted cómo escucha una banda que se llama Escorbuto? Parce, píllese las letras de estos manes. O sea, el profundo desasosiego que tienen, el lugar del mundo donde nacieron, qué están diciendo, por qué lo están diciendo, cómo están tramitando las emociones. Y ahí sí me meto un poquito más con lo de la psicología. No es que el hombre no llora, no, el hombre sí llora, el hombre grita y no necesariamente viene detrás la lágrima, también viene la producción intelectual, también viene la sensibilidad con respecto a los derechos de los animales, de las mujeres, del medio ambiente,
las reflexiones con respecto al armamentismo. Y yo siento que también cuando esas filosofías jóvenes, rebeldes y un poco radicales se empiezan a encontrar con la filosofía establecida occidental, pero no capitalista, sino esa que decidió profundizar. Hubo un encuentro muy chévere, Chomsky, por ejemplo, Kant y otros tantos, empezaron como a juntarse muchas cosas. Entonces, desde The Cure, que te hacía sentir triste y melancólico, hasta GBH, había un espectro de un emociones. espectro de emociones donde Sí. vos podías estar triste, sensible y ser muy, muy sutil hasta estar rompiendo la mierda, huevón, o estar hablando como los Dead Kennedys de llegó 1984, miren que Orwell no estaba diciendo mentiras. Ujú. Sí, por ahí. Ahí entramos como al segundo tema de este encuentro y es hablar sobre el punk en nuestras cabezas y es hablar también cómo de alguna forma también nos permitió expresar muchas cosas, nos permite expresar muchas cosas que de otra manera no tendríamos cómo hacerlo, ¿cierto? Caliche, a los dos, más bien esta pregunta que siempre hace parte del podcast de la Escuela Nacional del Grito y es que yo quiero saber a ustedes qué los hace gritar. ¿A vos qué te hace gritar, Caliche? No, muchas cosas, la alegría, la rabia, la frustración, el amor, no sé, la música en general, sí. Sí. Porque es que no quiero decir, siempre no, lo que lo hace gritar no nunca siempre es la rabia, la frustración, que es el gozo también, Sí, es el sí. gozo. Porque yo creo que lo primero que decía ahorita el Robin, el Puni, la salud mental, lo que me ha permitido a mí eso es eso, gozar, disfrutar, y eso ya está relacionado con un buen estado mental. Claro. Disfrutar la música, bailarla, liberarse de esa corporalidad toda rígida. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Y estoy Gabo, que es su Sí, mamá ahí. va la misma. O sea, desde la rabia hasta el amor más profundo. Ahorita lo hablábamos, este lugar, este espacio acá, a mí me hizo gritar y llorar en la misma noche cuando vi a Bluta. La alegría nos hace gritar como hueputa, niños. y la rabia también. Yo pensaba que yo jamás en la vida esperé que yo iba a ver esto en vivo. Ya, sí, y verlo además aquí, o sea, en un espacio, en la mitad de un barrio. Sí, exacto. Ajá. Entonces sí, yo creo que es que gritar es necesario, es que además de que es una válvula, pues no necesariamente hay que gritar de dolor, ¿cierto? También se grita de felicidad. Pasa algo con las personas que están pasando por una depresión profunda y es que no gritan. De alguna forma no tienen la voz para hacerlo, pierden la posibilidad de gritar. Y la música nos permite eso, ¿cierto? Es como subir ese volumen y sentir lo suficiente para poder botar eso que estoy sintiendo. Me parece muy brutal esa reflexión alrededor del grito. Y cómo el punk, además, quiero que ahondemos un poquito en ese proceso de cómo a través del punk se puede visibilizar esas experiencias que se viven, ¿cierto? O sea, contame un poquito cómo lo expresabas a través de la música, o lo expresas todavía a través de la música y de los libros y de las caminatas. Que el punk no es solamente música, que es otra cosa importante también para conversar, ¿no? Es que el Puni en cierta forma nos empodera a decir las cosas como queremos, ¿cierto? Sin maquillaje, sin anestesia, tal como es. Y el Puni es una música muy democrática que permite que vos no tenés que saber algunos conocimientos para hacerla. Si vas a hacer reggae, tenés que saber de reggae. Si vas a hacer música clásica, tenés que saber de música clásica y no puedes huevonear. Ajá. Pero para hacer punk podemos tener una libertad de hacer las cosas muy empíricamente, ¿cierto? Y eso ya en el cuerpo, eso ya se expresa, ¿cierto? Sí. En la alegría de hacer música, en la alegría de juntarse con otras personas. Entonces, eso crea otro tipo de relaciones. Y yo hablo de que la música me salvó, ¿cierto? Me salvó la vida porque si no hubiera sido por la música, yo no estaría aquí contando el chiste, la historia, Ajá. ¿cierto? La música me dio un camino, me abrió una ventana para hacer cosas y me salvó. En un momento de crisis, de coyuntura histórica de la ciudad muy fuerte, me posibilitó una alternativa. Y ahora sigo en esta alternativa, buscando no solamente alternativas para yo resistir, sino también para ofrecerle a las nuevas generaciones.
¿cierto? Entonces yo creo que posibilita muchos puentes además, ¿cierto? No solamente es estar en contra de la sociedad, sino que antes estamos con esa idea muy antisocial, ya somos más cívicos, más prosociales y buscamos de una u otra forma a partir de la música transformar nuestras microrealidades, que es lo que podemos hacer. ¿Qué sumamos ahí, Gabo? No. Sí, escuchando eso, como que me acordé del primer nombre y escoger el primer nombre para la primera banda de punk que tuvimos por allá pelados, que fue Emergencia Vital. Emergencia Vital. Sí, yo creo que eso resume un montón de cosas, claro, ¿cierto? Porque era eso. O sea, tenemos una emergencia y es vital y ninguno sabía tocar prácticamente ningún instrumento. Entonces íbamos como, venga, siente usted en la batería. Uy, este man es baterista. Ya. Ah, no, que sí, parce, usted ya hizo tupa, y venga, toca usted el teclado. Ah, pues que, ándale, a ver qué pasa. Entonces, fue como ese ejercicio bacano que se ha ido transformando en nuestras vidas también a partir de esas otras extensiones que el arte tiene, ¿cierto? Porque tú lo mencionabas ahorita, si no es solamente música, es el fanzine, es aprender a estampar la camiseta, es el DIY, hazlo tú mismo, es la autogestión para todo, es el diálogo, es la literatura, es el videoclip, es la profundización en un montón de asuntos, de distintas miradas, porque en el PUN nos hemos encontrado desde el PUN de la izquierda más radical hasta el PUN de la derecha más radical. Sí, claro. Sí, ok, y es que todo ese espectro nutre una música, o sea, son muy pocas las músicas en el universo y en el panorama musical de la historia de la humanidad que se han atrevido a tanto, sin necesitar ser músicas subvencionadas por el Estado, ¿cierto? Claro, han habido los fenómenos comerciales típicos de la cultura, pero el PUN también ha sabido mantenerse y perpetuarse, y yo ahorita pensaba en Emergencia Vital, que fue mi primer proyecto, y ahora estoy parchando con unos chicos que están arrancando a tocar en Caldas, que se llaman Cambuche Punk, que son pelados entre los 14 y los 16 años. Y tienen ese mismo brío, esa misma energía, esas mismas ganas de hacer las cosas. Entonces, siento que como movimiento cultural y social, nosotros le hemos propuesto más a este mundo que la música pensada solamente como ese fenómeno donde las notas son las que son, porque es que esas son. Porque alguien las tocó así hace 150 años. Y porque la matemática dice que el intervalo y porque la afinación precisa de los occidentales, qué mierda eso, está chimba, respetémoslo por unas cosas, pero acá, ¿qué putas importa si usted está un cuarto de tono desafinado en la guitarra? Eso suena rico y hemos visto un montón de bandas de la historia de nuestra vida y de nuestras bandas sonoras que no se han tomado la delicadeza de tener que respetar eso y han hecho una música majestuosa. Epa, ahí hablamos también, miren que han aparecido un montón como de ejemplos de temas alrededor como de la música como factor protector también, ¿cierto? Y nos pasa en el momento en el que estamos con nuestros amigos tocando, ¿cierto? Nos sentimos a salvo en ese espacio donde nos permitimos tocar. A ustedes tocar, ¿qué significa? O sea, ustedes tener un instrumento en la mano, una batería, un bajo, una guitarra, todo lo que cada uno de ustedes toca. ¿Qué es para ustedes ese momento donde se permiten estar en el instrumento y tocar? Pues ser uno, no está pensando ni en el clima, no está pensando si debe plata o debe plata, mañana qué va a hacer. Uno está en el momento presente, siendo, deviniendo, viviendo. Y yo creo que eso es lo bonito, porque lo aleja a uno de todo lo otro, de todo lo monstruoso que es la sociedad. Sí, sí. Y lo pone uno en un estado creativo, de creatividad, de relación con los otros muy bonito, de cierta unión espiritual, digámoslo así, de cierta vibración. Un mismo tono donde todos estamos ahí afinados en un concepto, en una idea, en una búsqueda. Entonces es muy bonito ese momento. Si no hubiera sido por esto, yo digo que si no hubiera sido por el rol en los años 80, no me imagino cómo hubiera sido la violencia de esos años. Upa. Sí, seguro hubiera pasado. Porque si Medellín se conoció como la ciudad más rockera de Colombia,
era porque había una masa de jóvenes que estaban alrededor de la música y que rechazaban el conflicto, rechazaban la guerra. Si esos jóvenes no hubieran tenido la oportunidad de encontrar esta, como dijo ahorita, que esa válvula de escape, creo que la violencia acá hubiera sido mucho, mucho más fuerte. Y eso no lo hemos pensado. Está bacana la reflexión. Ahí, ¿qué más sumamos, Gabo? Vamos que es tocar. Parce, me lo pillo cada vez más. Cada vez la sociedad es más individualista. Ujú. O cuando uno llega donde los parceros, al ensayadero, a la terraza, y agarra el fierrito y empieza a tocar, está haciendo un ejercicio de construcción colectiva. Y es súper valioso eso porque, por ejemplo, yo sé que la cosa va muy bonita porque me da un vacío en el estómago, como una felicidad que no puedo describir. Y, y que siempre ha sido como un asunto en mi vida. A mí me parece muy chimba tocar en vivo y para un montón de gente. Eso me parece una chimba y lo disfruto un montón. Pero lo siento igual la intimidad de 4 o 5 parceros haciendo música, estructurada o desestructurada, ensayando la lista para el concierto o improvisando, parchando a ver qué sale, o pillar lo que escuché, mira cómo puede sonar esto y qué tal si que el lenguaje de nosotros es todo parchado, nosotros nos hago una negra y una redonda, hey caliche, tutupá, 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 Sí. y entonces ya el caliche empieza a hacerlo y uno o sea, el lenguaje, la emoción, todo lo que pasa en esos momentos a mí personalmente me hacen muy feliz. Y claro, desearíamos estar todo el tiempo en ese asunto, pero estamos en una sociedad que cada vez piensa menos en lo colectivo y más en el individuo. Entonces eso también siento, sobre todo por las nuevas generaciones, que cada vez para los pelados es más difícil comunicarse y ponerse de acuerdo en cosas tan simples como agarre ese fierro y toque. No, ya no, que es que si yo en YouTube pillo un man que hace sweep picking y tal, marica, sienta eso. Ajá. La habilidad se desarrolla con el tiempo, la técnica se desarrolla con el tiempo. Es un camino que uno puede decidir tomar o no. Sí, lo que pasa es que, o sea, cada vez más el mundo le exige a los jóvenes un nivel de competencia muy alto. A nosotros no nos exigían mucho porque nosotros no esperaban nada. Y aún así estamos dando, ¿cierto? En cambio, a las nuevas generaciones les están exigiendo mucho, los tienen hipercomunicados, hiperinformados, hiperestresados. Y eso hay que pensarlo, como desde este asunto de conversar sobre la salud mental, eso hay que pensarlo también en profundidad, ¿cierto? Nosotros teníamos los espacios, probablemente muchas de las nuevas generaciones ni siquiera los tienen, o necesitan más de lo que es necesario, ¿cierto? Yo sé que esto suena redundante, pero ¿usted cómo resolvió su primera batería? Hechiza. Mi primer bajo, a mí me gustaba mucho Kiss Pelado. Tenía un parcero de mi papá que era carpintero y yo en una fotocopia X, me va a hacer un bajo con esta forma. Y el man lo hizo y los trastes eran palillos de dientes. Con eso resolvió para... Y el micrófono se lo robé a una tía que tenía un micrófono, un equipo de sonido, y le hicimos un hueco con un taladro y le quitamos la cabeza al micrófono y ya, ese era el bajo eléctrico. ¿Sí me entiende? Eso nunca sonó, pero se hizo como el ejercicio de pelearse contra el mundo por tap. No pilla hoy en día que el pelado quiere empezar a tocar y lo primero que mira es, ¿cuál es el mejor bajo del mundo? O con qué bajo toca mi bajista favorito. Entonces ya hay un montón de límites en la cabeza. Claro. A nosotros lo que nos brindó este ejercicio de hacer música era cero límites, ¿cierto? Y por eso el ensayo sigue siendo para nosotros cero limitante. Tanto eso, además porque con eso que estás diciendo ahí, ya te complemento ahí, Caliche, con eso que estás diciendo ahí, como que nos da también como pie para hablar de una cosa muy tesa, y es que muchas veces, y más ahora, más que nunca, se está juzgando a los jóvenes por lo que se supone que tienen que llegar a ser. Exacto. No por lo que son hoy, ¿cierto? No por lo que sino por lo que serían en el futuro. Y eso no les permite de alguna manera tener la posibilidad de experimentar esto que están viviendo y sintiendo en el hoy. Tienen la cabeza afuera, no hay que tener todo listo, no hay que tener todo
resuelto para arrancar, ¿cierto? Que de alguna manera estas estéticas más bajo presupuesto o más hechos con las uñas o más entre amigos nos permiten, es más, de alguna manera exigen que uno vayas aprendiendo en el camino, ¿sí o qué, Caliche? Sí. No, iba a decir que para mí la música me mueve cosas que no me lo mueve nada, ni otra cosa, o sea, estar antes de un concierto en el camerino, o sea, son unas sensaciones, yo me lleno de miedo de muchas cosas, y son sensaciones que yo digo, qué me hace emerger de estas sensaciones? Nada otra cosa. La música, antes de un concierto, todo lo que uno siente antes de montarse a la tarima. Y yo me puedo montar, puede ser 3 canciones o media hora, 45 minutos a tocar. Y me bajo igual, bañado en sudor y en una paz interior tremenda porque yo hago una catarsis. Entonces yo me bajo y me siento, oh, ya no quiero ni hablar la noche, qué cerveza, que no quiero nada. O sea, Ya lo hice todo. ya entregué todo, o sea, dejé todo el sudor ahí, dejé toda la energía en la tarima. Entonces, para mí sí es una catarsis profunda, tocar, sí, realmente es una catarsis. Hablando de tocar, claro, hay un ritual, hablamos ahorita de los rituales también que tienen la música y el show en vivo, ¿cierto? El show en vivo con lugares como este. Festivales grandes, muy bonitos, pasan muchas cosas, pero cuando tenés el otro cerquita, cuando sentís el calor del otro, pasa algo muy especial ahí. O sea, yo siento que son en el momento en el que uno está en un parche punk y le toca un show en un garaje o en un espacio pequeño, entiende de alguna manera como de qué está hecho eso, qué está sonando, como que le pone cuerpo a eso que uno lleva escuchando toda la vida. ¿No han sentido eso en algún momento? A mí me pasa quiero preguntarles un poquitico sobre el después del show, porque vivimos esa emoción bonita, pero después llegamos a casa, estamos solos, ya nos gastamos un montón de la energía psíquica que teníamos, de toda la energía mental, nos gastamos un montón de la energía física que teníamos y nos enfrentamos también al silencio. ¿Cómo le ustedes con ese momento? Yo creo que es distinto los conciertos, es muy distinto un evento masivo donde van 3.000, 4.000 personas, que hay una tarima, cosas, estás todo alto, estás distanciado del público, hay un ahí que no sé qué, hay un montón de gente de seguridad, el público está allá. A un concierto donde estamos todos juntos, donde todos están cantando el mismo micrófono, todos estamos bebiendo de las mismas escupas, todos estamos mojados del mismo sudor, hueliendo el mismo grajo. Sí, sí. Entonces es un estado espiritual más distinto, ¿cierto? Está el calor humano, está esa cosa que lleva a la música a otro nivel, de comunidad, de ser todos uno solo. Entonces eso es muy bonito, eso es muy difícil lograrlo en un concierto tan grande, ¿cierto? Ya el momento de silencio, a mí me encanta el silencio también. Me gusta el silencio, sí, me gusta el silencio. Y siempre que después de un concierto, como termino ya como esa catarsis, cuando me voy para mi casa, o sea, no quiero escuchar, o sea, después de un concierto ya no quiero escuchar música, no quiero escuchar nada. Como te digo, no quiero ni hablar ni nada. Me hago en un rincón por allá. ¿Qué te pasa? Que no estoy bien, sino que ya estoy en ese estado de que ya la entregué toda. Claro. Ya, sí. Gabo, veamos cómo te va con el post-show. Sí, la misma cosa. Yo no suelo estresarme mucho antes. Yo estoy es como muy emocionado. Eso sí, termo de café. O sea, yo a la tarima siempre subo un termo de café y es como con lo que me hidrato. Y también como desde las dos perspectivas, esa del gran concierto donde uno está lejos, donde hay camerinos, donde la gente no tiene acceso a uno, es chévere, pero esos lugares prefiero abandonarlos rápido. Mientras que el show pequeño de bar, en este momento y este año especialmente, ese toque de los 25 años de Grito fue una cosa muy bonita, parce, porque sí fue como los pelados que uno empezó a pillar tocando y volviéndose calidosos, ya siendo meros monstruos, invitando a los parches a los que ellos iban cuando estaban pelados. Es muy brutal como el abrazo, el parcharse todos en las venticas donde están las camisetas y donde están las huevonaditas que se van haciendo, el compartir muchas cosas. Y yo sí prefiero terminar los shows, socializar un momentico muy cortico e irme y estar solo, ¿cierto? Si es para mi casa, es para mi casa, o si estoy fuera de la ciudad en un hotel, para el hotel y descansar. No sé, ya lo entregué todo y yo creo que entrego
el todo desde lo musical, pero también entrego el todo desde lo que vengo cargado con un montón de otras cosas. Y me gusta ese espacio y el silencio es necesario. Y ese silencio me gusta mucho. Bacano. Sí. Antes de darle, si de pronto alguno tiene alguna pregunta para este par de compañeros que tenemos el día de hoy, tengo una última pregunta que tiene que ver también como con el contexto que vivimos hoy en día y qué está pasando con el punk hoy. Y es, quiero saber para ustedes cómo se ha transformado y cómo se ha adaptado, cómo ha mutado el punk a este momento de la historia. Ahorita Caliche hablaba que ahora somos más abiertos a procesos sociales, culturales, ya somos menos, pues, como los más atípicos. Pero en partes, o ¿Qué sea, ha pasado? O sea, ¿qué está pasando en este momento con eso? ¿Cómo ha mutado ese punk? pues no sé, es complicado. Es complicado porque en 40 años ha cambiado todo como ha cambiado la sociedad, ¿sí o no? Ya no es la misma rabia, la misma frustración, ya no es la misma incomodidad que sentíamos en otros momentos, ya es muy distinto. Ya pues, las posibilidades técnicas, antes no lo podíamos soñar con esto. Entonces han habido muchos cambios. Es que no se vive de igual manera, no se vive de igual manera. Los jóvenes llegan al PUN con otras, o sea, desde otros contextos. Nosotros fue por un contexto social que de una u otra forma nos llegó allá. Muchos jóvenes llegan ahora al PUN, es por el internet, por los más media. Entonces, claro, su relación es distinta con la música. La implicación no es la misma que uno tenía como esa militancia tan fuerte. Mucha gente puede escuchar PUN, pueden vestir como PUN, pero no sienten como PUN, digámoslo así, o están implicados dentro de eso. Sí. Mucha gente ahora, digámoslo así, se preocupa más por cómo están vestidos que por una filosofía de clase obrera, de transformación y de lucha. Ajá. ¿Cierto? Entonces ahora vestir PUN, antes nosotros para nosotros el orgullo de vestir PUN era estar en contra del comercio, en contra del consumismo, era hacer nuestra propia ropa. Ahora los PUN la mandan y la traen por internet. Y vestir PUN es caro. Uno ve unos punqueros que llevan su ropa y las botas valen 500.000, el bollín vale tanto, la camiseta vale tanto. Entonces ya no es lo mismo, ya no se trata de hacer tu ropa, de estar en contra de un montón de cosas sociales, sino que más bien es de una pose y asumir como una estética. Sí. Entonces el PUN ahora está una propuesta estética que está más dentro de lo estético que una cultura de transformación, de lucha y resistencia. Ajá. Una vez hablan, los grupos hablan, que la resistencia, mire, pero ¿cuál resistencia estamos hablando? Ajá. Resistencia desde un concepto político tiene unas implicaciones, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué resistencia estamos hablando? Simplemente estar ahí, consumir drogas, borracharse cada 8 días, eso es resistencia. Entonces, es muy complicado porque no se puede hablar del PUN como algo homogéneo. El PUN es algo totalmente, como decía el ahora, encontramos desde el extremo más izquierdista hasta el extremo más derechista. Entonces no es algo homogéneo y la gente vive el PUN de formas distintas. Entonces es complicado. Yo no, pareciera que hubiera mucho movimiento ahora, pero parece que en el fondo no se moviera nada. Ya. O sea, mucha gente grabando, muchos grupos tocando, pero en el fondo como que no pasa nada. ¿Qué vas a ir poco Sí, el mismo asunto, pues como que el impacto social, cultural, esa huella de memoria que dejaron los fenómenos asociados a la construcción del punk y lo que estaban contando de la ciudad y del mundo en los 80 y en los 90, hoy en día, ¿cierto? Se han perdido en un montón de asuntos. Vale, ¿qué nos queda? Que nos quedan los punqueros que teniendo 50, 60 y hasta 70 años todavía siguen haciendo música, ¿cierto? A mí me parece que eso es muy valioso porque siguen existiendo muchos de los proyectos primigenios de nuestra música haciendo cosas muy valiosas. Pero lo que dice Caliche es cierto, es que esas reflexiones profundas a partir de tenerse que luchar cada espacio, cada pajuelazo, cada lugar, cada calle, cada pueblo, ¿cierto? Hoy en día no están tan presentes en esa lucha del punk. Y también es como una invitación desde acá, desde lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? A no pensarse el punk desde solamente el fashionismo, desde solo lo puedo hacer, lo quiero hacer y tengo con qué hacerlo, ¿cierto? Entonces también como entender que esa filosofía del hazlo tú mismo es un aprendizaje integral para toda la vida,
¿cierto? No es, tengo una banda, mando a hacer las camisetas, tengo un amigo diseñador que me hace el logo, tengo Photoshop, tengo todas las herramientas. Entonces tengo todo el paquete, pero realmente no estoy impactando en lo que realmente esta música le propuso al mundo. Políticamente, no se está impactando, sí. Políticamente, digámoslo así. Igual que esto lo hablo con mucha gente de mi generación y de generación un poco más adulta, uno también amó esos momentos que lo hicieron felices, pero uno también tiene que salir de la zona de confort, de ese enamoramiento y empezar a buscar por otros medios y por otros lados. Entonces, por ejemplo, en los últimos años a mí me ha parecido muy bacano el vínculo que han empezado a tener ciertos movimientos punk con el feminismo, con las comunidades diversas, con el anarquismo desde distintas posiciones, con el vegetarianismo, también, y son nichos pequeñitos, pero que también están haciendo literatura, que también están haciendo como un arte alternativo, ¿cierto? Lo que pasa es que es más difícil de rastrear, porque también ellos mismos han considerado que es importante que eso no se difunda al nivel en que en Occidente se difundió y todo. Entonces, parce, qué chimba de banda. ¿Tienen Facebook? No, no tenemos redes sociales. ¿Tienen? No, tenemos este disco. Y ya, ¿cierto? Entonces también hay un underground que hay que empezar a buscar, porque del underground venimos nosotros, también de esas búsquedas de bandas que sacaron 1000 discos en 1982 y con esos 1000 discos siguen sonando hoy día, ¿cierto? Entonces también son otras búsquedas, pero que no son fáciles, ¿cierto? Que también hay que trascender para aprender a buscarlas. Algo que me da moral, por ejemplo, dentro del PUN y que lo siento vivo, es lo que está sucediendo hoy en Bogotá, con lo del Royal Parque. Uy, sí. Que Royal Parque no, pues ninguna banda de PUN quedó clasificada para Royal Parque. De las bandas distritales que se presentaron a la convocatoria, ninguna banda de punk Ninguna pasó. banda, entonces la banda de PUN que dijeron, listo, entonces armemos nuestro PUN al parque. Sí, Entonces, las bandas, los ensayaderos están poniendo su online, todos están poniendo su trabajo. Sí. Van a hacer un PUN al parque de 4 días, 4 conciertos en 4 lugares distintos de la ciudad. Cada concierto va de 11 de la mañana hasta 7 de la noche, tocan 8 o 10 bandas por día. Y creo que eso es muy bonito y eso va a ser un ejemplo para el movimiento PUN. Creo que eso lo revitaliza, sí, ¿cierto? Lo revitaliza y que nos tenemos que pensar en lo que sucede acá también con nuestro festival. Claro. Yo desde hace muchos años proponía un altavoz, porque el altavoz creo que, como ha hecho también bien, también ha hecho mal al movimiento subterráneo. Y la forma de cooptar el movimiento, la forma de decir quiénes cantan y quién no, sí, eso me parece muy, muy atrevido. Sí, porque el PUN tiene unas estéticas sonoras. Porque el PUN tiene unas estéticas sonoras y que no es de que un evaluista de que diga, es que está desafinado, que no tiene posibilidad. Un día la gente me dijo, que presentaste las convocatorias para que seas juez. Yo no quería, me choca eso, pero lo hice. Yo digo, aprovechemos este espacio para grupos que se presenten, que no han tenido la posibilidad. Yo les doy mis firmas y después se presentó, por ejemplo, Antitodo. Antitodo lleva más de 30 años haciendo música por esta ciudad. Es una banda que sabemos que ningún altavoz los va a invitar. Claro. Como invitan a Ira, como invitan a Los Sucios, como invitan a Peste Mutante. Las 3 bandas que son invitados siempre. Altavoz en Tito no tiene esa posibilidad. Yo digo, puta, 30 años de darle música a la ciudad. Merecen un cupo en el altavoz. Total. Merecen. Y no quedaron las bandas quedaron bandas como que los hijos de mi papi y mami. Una banda nueva que no tiene una connotación que lo que ha hecho Antitodo por la historia de la música acá, que es reconocida en otras ciudades, en otros países de Latinoamérica, y que no va a tener la posibilidad de tocar en un altavoz. Entonces yo digo, no, es necesario también pensar un altavoz o un contravoz, claro, donde esos grupos marginados, donde esos grupos que no tienen la posibilidad, también, digamos, pues puta, que estamos hablando nosotros de inclusión, en una ciudad donde la inclusión es una babosada. ¿Sí o no? Donde la diferencia es un problemático, sigue siendo problemático ser diferente en nuestra ciudad. Entonces, el PUN tiene unas estéticas sonoras y creo que eso se debe respetar. Y se ve también, sí, o sea, darle el reconocimiento al que lo se merece. Ni 30 años en la música, ya tocando mal.
merece un respeto que- también. Es que esa mierda, porque yo he camellado en ese proceso también y me di la pela, por ejemplo, con Denuncio y los acompañé a hacerles el sonido y todo el asunto. Y pillaba uno mucho como dentro de ese juzgamiento, que es más como un juzgamiento que una curaduría, una falta de comprensión de la estética, que incluso en algún momento yo tuve como ahí una discusión con uno de los jurados porque decía, es que el cantante no está afinado. Y yo, parce, ¿usted alguna vez ha escuchado Joe Strummer? ¿Usted ha escuchado The Clash? O sea, marica. Cuando afinó. Exacto. ¿Sí me entiende? Sí. Usted escuchaba a Johnny Rotten, por citarle dos ejemplos muy clásicos, pero es ese concepto de curaduría tan amañado, ¿cierto? Tan buscando satisfacer esos cánones de la música, donde las cosas no hay una escala de grises, es blanco o es negro. Usted lo hace así o no lo hizo, sabe, no sirve. ¿cierto? Sí, a Y mí. todos nosotros hemos tenido un montón de precariedades en nuestras formas de tocar y todo el asunto. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿La calidad técnica o no? No, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, sí, ahí totalmente de acuerdo. Y lo de Bogotá me impactó mucho, ¿cierto? Porque Bogotá anda revitalizando el punk de una forma en la que yo pensé hace 20, 25 años que empecé a ir a tocar a Bogotá, que era imposible, que ir a Bogotá para nosotros era peligroso. Claro, ¿Sí, era o qué? difícil. No, era peligroso. Y llegar allá era muy Había fácil. tropa antipaisa. Sí, Cada punquero que caía a Bogotá recibía una paliza de los calvos. Me incluyo entre ellos. Bueno, entonces, el primer concierto de Bogotá de nosotros duró como 3 temas. Fue en un concierto de Skinhead, en un bar llamaba Nuestra Gente, Ajá. de Skinhead. Sí. Y desde el primer tema, suelta paisas, paisas de mierda, paisas que no hay que a la tercera canción nos tiraron de todo y Sí, sas. salimos Afuera. corriendo de allá. Sí, sas, sí. Sí, sí. Entonces, lo que pasa en Bogotá muestra una transformación social también desde el punk, claro. ¿cierto? Y con resistencias muy fuertes. O sea, lo que ha hecho Desarme en estos últimos 25 años, lo que han hecho las Poli en estos últimos 25 años, ha sido de verdad parársele a un movimiento que en Bogotá era muy agresivo. Y ya, chao, y ya. Están viniendo bandas muy chimbas de Europa, están viniendo bandas muy chimbas de la USA a tocar a lugares como este y la gente paga las entradas y la gente apoya. Nosotros necesitamos que en Medellín exista como esa ruptura, ¿cierto? Porque con lo de Antitodo, con lo de Denuncio, con bandas que han sido insignia y bandas sonoras de nosotros, también para uno es muy hijueputa porque hemos estado en festivales chimbas y todo el asunto. Y no ver que ellos quieren, que no paran de ensayar, que lo siguen haciendo, pero que hay como una policía del punk que dice que está bien y que está mal, es muy heavy. Imagínate, Yo creo que ese el asunto punk. de la policía del punk, todo lo hemos discutido mucho Sí, en sí. nuestros parches. Yo quiero que hablamos aquí ya para ir cerrando y agradecerle también a los compañeros este rato. Quiero que hablamos, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los compañeros que están aquí con nosotros, a Gabo, a Caliche, si alguien quiere levantar la mano y compartir alguna pregunta. Claro. Todo muy claro. Bueno, no, voy a actuar como académico en espacios de académicos y voy a dar mi opinión, no pedía, no mentiras, pero sí quería darle pues como las gracias como por este espacio tan maravilloso y estas conversaciones y estas historias tan importantes de ciudad, ¿cierto? Porque termina siendo una construcción colectiva a través de dos personajes que han permitido generar transformaciones a través de algo tan potente como la música. Básicamente mi pregunta era muy puntual y ustedes le han dado respuesta desde un eje, pero digamos que la va a convertir más como en términos de la emoción, y es básicamente preguntarles cómo se ha resistido y cómo seguir resistiendo, porque ya han mencionado un montón de casos desde el primer momento, cómo se ha resistido desde la acción, tanto colectiva, en acciones pues puntuales como lo que está pasando en Bogotá, pero creo que también ustedes que están viendo, pues que los vemos como jóvenes grandes, ya en un largo recorrido, y de pronto en algún momento puede decir uno como, parce, qué cansancio, pues ¿para qué hacemos esto? Pero
pues verlos en este momento ustedes, ver como un camino larguísimo con altas y bajas, y de pronto para los que podemos estar empezando con iniciativas o alguien que tenga iniciativas propias, como preguntar en algún momento si sentimos como, parce, ¿eso qué sentido tiene? ¿Eso para dónde va? Y cómo han resistido desde esa emoción, desde ese sentir, desde esa, no sé, desde el psiquismo, ¿cierto? Y nada, nuevamente pues como gracias, soy muy salsero, pero hoy nace un nuevo desadaptado con mucha ira. Además, creo que hay algo también para meter, como para complementar eso que preguntaba el compañero, y es ese tema como del que uno llega a un momento de la vida donde tiene todo resuelto, o donde se tiene o que se tiene que comportar de alguna manera. De momento. O que se tiene que comportar de alguna manera específica también. O sea, ¿cómo les ha ido a ustedes en estos ejercicios en donde de pronto desfallece el aliento, o cuando uno empieza ya a vivir otros momentos de la vida? A ver, es muy complicado estar en el campo de la cultura, en una ciudad, en un país que es inculto, ¿cierto? Es muy complicado hablar de autogestión, de lucha dentro del PUN, cuando dentro del mismo PUN no se aplican esos valores, ¿cierto? Entonces uno llama a la solidaridad y es difícil que la gente, nosotros tenemos discos que sacamos en el 2013 y tenemos para 80 discos porque nunca nos tienen discos para vender, y si los llevamos para vender nadie los mira. Entonces es una lucha que no solamente es contra la sociedad, que es una lucha al nivel dentro del mismo PUN. ¿Qué nos permite resistir a mí? La obstinación. La obstinación, ser romántico. Esta mierda no va para ningún lado. Pero ahí estamos, por el amor a la puta música, ahí pegados a esto. Pero este es mi lado. Muchas veces, sí, puta, con la toalla así, con ganas de tirarla. Con ganas de tirarla, con mucha frustración. Pero por dentro, con ganas de hacer, con ganas de seguir haciendo. Eso, todos los días que yo me levanto veo el sol y yo veo ganas de hacer con otras cosas, con la música, con la literatura, de escribir, de crear procesos, de caminar. Siempre están las ganas. Está la frustración de una sociedad inculta que no apoya lo que estamos haciendo, que no entiende eso. Ni los mismos PUN entienden eso. Cuando yo dije la caminata, no, pues muchos punqueros van a venir aquí, interesados en la memoria, interesados en la historia. ¿Dónde? ¿Dónde? Han venido gente, estudiantes, que les interesa el tema de la memoria, les interesa el tema de la ciudad. El punquero no está en el tema de investigar, de interesarse por eso. Entonces estamos en una lucha constante, no solo a nivel de la sociedad, sino a nivel dentro de la misma cultura PUN. Entonces, lo que me permite a mí resistir ha sido de eso, ser cabeciduro, ser obstinado y ser, desafortunadamente, romántico. No, vos que te permite resistir, hombre. La rebeldía. Y porque a mí esta historia de vida me ha tocado las fibras más positivas y también me ha hecho sentir las cosas más horribles, porque pues uno ha transitado en arme bandas, se le desarman las bandas. Viva una época maravillosa con estos parceros y después pelee. ¿Cierto? Que le vaya bien en el trabajo y después que no tenga. Pero al igual que Caliche, yo todos los días me levanto siendo rebelde, ¿cierto? Porque creo que es como una condición que a mí la música y el pum me aportó a la vida, ¿cierto? No, hay que pararse. Puta, hay veces que uno se para y resiste y camina y avanza, y hay veces que se le viene la tormenta encima, pero si uno no se para, ¿quién se va a parar por uno? Epa. Entonces, a mí ese acto de rebeldía, que es una palabra que cuando uno está pelado es una palabra como toda agresiva, ¿vale? Que es como la razón de mi vida, ¿sí o qué es? Y es igual seguir siendo rebelde con todo, con cómo me siento, con cómo me veo, con cómo interactúo, con cómo me peleo hasta conmigo mismo para poder avanzar, ¿cierto? Y el avance no es necesariamente el éxito, que eso es una cosa que los años le enseñan a uno. Y no, y pensarnos también, ¿qué es el éxito? Exacto. Nosotros somos, como digo yo, nosotros somos una banda de inmensas minorías. Nosotros organizamos un concierto acá, 30 personas no van a pagar la entrada para vernos a nosotros. Ajá. Llegarán 10 o 5, muy amigos, ¿sí o no? Y... no fue la idea. Pero tocan en un festival gratis y hay 700 Sí, personas fue la que se idea, saben todos los temas. Te fue.
Se me fue. Voy a sumar ahí entonces como para cerrar este pedacito de la conversación también y para contestarle por ahí otra del pregunta. éxito. Que somos una banda de inmensas minorías. Hacemos un concierto, llegarán 5 personas que paguen la boleta. Realmente. Sí. Por eso no hacemos conciertos, no nos atrevemos a hacer conciertos organizados desde nosotros, no. Pero se me volvió a ir. No, es que también para contestar el compañero desde acá, llega un punto en que esos proyectos, esas luchas, esas estéticas como el punk, que se vuelven la vida misma. Se vuelven la vida. Ya dejan de ser eso que yo hago, es la vida. Y por eso sigue pasando en nuestras vidas. Creo que no sé si ustedes de alguna manera lo entienden así, pero a mí me pasa también. Le dará el en este éxito. espacio. Que el éxito no se mide Sí. por el público que llegue, por las ventas que hagas de tu disco, ni nada. El hecho de permanecer 37 años tocando para las 5 pelagatos es un éxito. Sí, total. Pero 5 multiplicado por 37 es un montón de Oh. gente, Caliche. 37 años tocando y sin tener posibilidad de ir al altavoz, Ajá. de ir invitado no al parque. Bueno, no me interesa eso. El éxito es mantenernos, eso es un acto de resistencia. 37 años tocando, no, pocas bandas en Colombia tienen esos años. Epa. Muy pocas bandas Muy en poquitas Colombia. bandas. Creo que con eso podemos ir cerrando este espacio con esa reflexión tan bonita de que la música y este espacio se vuelve la vida, pues se vuelve la vida misma, ¿cierto? Quiero simplemente, para cerrar, volver a agradecer a los que hacen parte de este podcast, a la Escuela Nacional de Grito, a todos los que hacen parte de este parche, a Ciudad Frecuencia por prestarnos este lugar, a Caliche de Agao por prestarnos su tiempo y compartirlo con nosotros de esa manera. Sé que hay otras preguntas por ahí, quiero que las sigamos teniendo, que nos vamos para la barra un momentico, conversemos ahí con cada uno de ustedes. Gracias también pues como al resto de la gente que hace parte que esto pase siempre, a Zoom Latinoamérica, a Musical Cedar, a Revista Bombea, a U Diseño Gráfico, a Cocrota Inc., a la convocatoria de Jóvenes por el Cambio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y obviamente a cada uno de ustedes por estar acá. Por favor, denle un aplauso muy grande a este par de amigos que nos encontramos hoy en este lugar. Vamos para la barra un ratico a seguir conversando, ¿ok? Va. Listo, gracias. Si hay Muchas gracias. Si hay cerveza, sí. Seguro.